A esta hora te conectas a una sola radio. Este es el sistema de emisoras Onda Digital en Colombia. Radio virtual, hecha por jóvenes, pensada por universitarios. Sistema de estaciones Onda Digital, un concepto diferente. Psicoando, conversaciones en psicología. Hola, bienvenidos y bienvenidas a Psicoando, una serie del programa de psicología creada por estudiantes para conversar sobre temas de salud mental y comportamiento humano. Hola a todos, bienvenidos a este espacio donde hoy hablaremos acerca de las familias monoparentales, un tema que es actual y muy interesante. Para esto tendremos a Astrid, Geraldine y Talia, que son estudiantes de cuarto semestre del pregrado de psicología. Psicoando, un encuentro de palabra. Empecemos. Astrid, cuéntanos un poco acerca de la monoparentalidad. Para empezar a hablar de familias monoparentales, se hace necesario que tengamos claridad acerca de lo que es una familia y cuál ha sido su evolución a través de los años, es decir, cómo ha cambiado de acuerdo a diferentes factores sociales, económicos y tecnológicos. Por tal razón, muchos autores han tratado de definir lo que es una familia desde diferentes enfoques. Por ejemplo, la Alcaldía Mayor de Bogotá en el 2013 argumenta que la familia, para la sociología, es un grupo de socialización. Para la antropología es un grupo social donde se concretan relaciones de parentesco. Para la psicología, donde se forman los primeros vínculos afectivos. Para la economía es una unidad de producción y consumo. Para la biología es una unidad de reproducción y para el derecho es un sujeto colectivo de derechos. Desde estas diferentes concepciones quedamos más que claros que la familia no se puede considerar como un ente inmutable, es una representación colectiva de nuestros cambios en las experiencias familiares mientras interactuamos con el medio y con la sociedad. Finalmente podemos atribuir a la modernidad los cambios en las estructuras familiares y en sus relaciones. Arriagada en el 2002 especifica que los procesos modernos que influyen sobre la familia puede ser la industrialización de la economía al pasar del trabajo rural al industrial, cambios demográficos caracterizados por disminución en la tasa de natalidad, pasando de las familias tradicionales con muchos miembros a familias donde están compuestas por un máximo de 2 hijos. Adicionalmente, la separación de la Iglesia y del Estado, donde se aprueban los divorcios y dejan de ser tema vedado, además del cambio de concepción, la escogencia de pareja, donde somos libres de escoger el amor cambiado, la concepción de amor para toda la vida, el fortalecimiento de la diversidad y aceptación de nuevas formas de familia han cambiado las relaciones en la familia, entre sus miembros, en su estructura y en la forma de relacionarse con el mundo. De acuerdo a esto, hoy existen diferentes formas de concebir las estructuras familiares, una de ellas que ha cobrado gran relevancia y ha venido en aumento en los últimos años en el mundo es la monoparentalidad. Astrid, entonces, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de monoparentalidad? La monoparentalidad, al igual que la familia, no tiene una definición universal. Surge en los años 70 para definir aquellas familias que solo tienen un padre o madre y uno o más hijos solteros. Según Bustos, en el 2017, esta definición tuvo gran acogida en las ciencias sociales, ya que eliminaba los sesgos frente a este tipo de familias y las causas por las cuales se habían llegado a ella, al eliminar apreciaciones como eran de familias incompletas, rotas, descompuestas o disfuncionales. Barón en el 2007 define la monoparentalidad como la estructura familiar conformada por el progenitor y su progenie. Sin embargo, también enfatiza que esta definición que enmarca
La idea principal de muchos otros autores adolece de profundidad, pues ignora las condiciones en las que la monoparentalidad se conforma a los roles que se asumen bajo esta estructura y la duración de esta estructura. En ese sentido, es importante aclarar que la monoparentalidad se puede dar, según Agudelo en el 2005, por condiciones económicas, sociológicas y sociales. Pueden darse por viudez, divorcio, abandono, por adopción, encarcelamiento, emigración de alguno de los padres. El aumento de esta estructura familiar se ha acelerado en los últimos años. En Latinoamérica ha aumentado el número de hogares monoparentales con mujeres como cabeza de hogar entre 1990 y 2002, entre un 3% para México y un 14% para el caso más acentuado en Paraguay, mientras que en Colombia en ese lapso aumenta el 7% como cita Uribe en el 2007. Como una última definición, la familia como institución social es histórica y está en permanente interrelación con las dinámicas sociales. Los rasgos de familia se relacionan por diferentes épocas. Por ejemplo, la familia extensa, patriarcal, conformada con varias generaciones, es característica de las sociedades feudales. En la sociedad industrial se aprecian familias nuclear urbanas. Los procesos de industrialización y urbanización se han destacado como factores de influencia en el incremento de la familia nuclear. En la época actual se advierte diversidad de tipos de familias que responden a nuevas formas de pluralismo, reflejo de los esquemas de la sociedad globalizada. Una de las características sobresalientes de las familias contemporáneas es la pluralidad de modelos y estructuras con la que la familia ha intentado adaptarse a los vertiginosos cambios económicos e ideológicos del entorno y al tiempo entender a las demandas de todos y de cada uno de los miembros, las cuales no son solo de una salud y bienestar físico, sino crecimiento personal e integral. La familia monoparental se ubica en las familias contemporáneas y se encuentra articulada a nuevos tipos de familias que se definen como familias con un solo progenitor. En el caso de América Latina se ve un incremento significativo de familias monoparentales como jefatura femenina, es decir, la mujer asume el rol de cuidadora del hogar. De acuerdo a lo que les hemos venido contando, nuestra compañera Geraldine nos va a contar por qué las familias monoparentales se han vuelto un objeto de estudio. Bueno, en primer lugar, porque el propio objeto genérico de análisis, como lo es la familia, es una realidad dinámica y compleja. Resulta cambiante porque con el tiempo varían tanto las formas como los contenidos de lo que se entiende por familia, y es también multifacética, al ser muchos los aspectos que configuran el panorama familiar, relacional, cultural, político, económico, jurídico, religioso, personal, etc. Entonces, asimismo nos encontramos ante una institución como la familia, cuyos contenidos varían no solo con el tiempo, sino también con el espacio, existiendo una gran diversidad de modelos familiares en cada sociedad y en cada cultura. Es debido fundamentalmente a estas cuestiones que no existe un concepto único y universal de familia y por tanto de familia monoparental que permite incorporar o integrar la rica variedad de relaciones, contenidos, estructuras, experiencias y funciones que caracterizan a los sistemas familiares. Geraldine, ¿cuáles crees que son los retos de las familias monoparentales? Las familias monoparentales dan un impulso decisivo hacia la pluralidad y diversidad familiar, pero absorben al mismo tiempo todas las consecuencias que esto comporta en nuestras sociedades, como por ejemplo la pobreza, dificultades extras para la compatibilización de los tiempos personales, sociales y laborales, aumento de los fenómenos implosivos de deterioro de su salud, como cuadros de estrés y por ejemplo, desarrollos de enfermedades o su cronificación, etc.
de la sobreocupación y precariedad laboral, de la discriminación jurídica y la invisibilización social y, en definitiva, del riesgo de exclusión social. ¿Se pueden diferenciar la crianza de los hijos bajo familias monoparentales o tradicionalmente constituidas? ¿Existen consecuencias? Talía, ¿qué nos puedes contar al respecto? Como hemos venido significando, una de las variaciones que más se ha experimentado en las estructuras familiares dentro de los últimos años está causado por el importante incremento del número de hogares conformados por al menos un núcleo familiar monoparental y del número de personas establecidas en hogares con dichas características. Por un lado, permanece el modelo tradicional de familia nuclear conyugal constituido por un matrimonio con o sin descendencia. Este modelo familiar no solo sigue siendo predominante, sino que sigue constituyendo un modelo mayoritario de referencia para buena parte de la población. Por otro lado, se asiste también a una creciente diversificación de otras alternativas de convivencia, como son, entre otras, los hogares unipersonales, los hogares sin núcleo familiar y los hogares que albergan un núcleo monoparental. En este contexto, el fenómeno de la monoparentalidad ha venido acaparando progresivamente el interés de los estudiosos de la familia. Los retos de la crianza en una familia monoparental dependerá de la fase del ciclo vital en donde ocurre la monoparentalidad, así como otros factores relacionados con el contexto social, económico y étnico de la familia. Las familias monoparentales con adolescentes vivencian cambios muy significativos, porque la adolescencia es una etapa que trae consigo cambios a nivel físico, cognitivo, psicológicos y sociales. Según Scarpetti, Pertús y Silvia Silva, una investigación del 2014, la inestabilidad del adolescente relacionado con su ciclo vital se une a los cambios que vivencia en su estructura familiar debido al divorcio, a su deseo de contar con un hogar estable, la necesidad de límites claros entre sus padres y en cuanto a la sexualidad, también con horarios de llegada a la casa, responsabilidades en la realización de labores en el hogar, colegio, permisos, etc. Los adolescentes pueden afrontar el problema de dos formas distintas. Los que previamente tienen dificultades, el divorcio es una carga añadida, aumentando el riesgo de sufrir problemas emocionales. Los que no los tienen, la separación y los cambios que se producen en la vida familiar son percibidos como una experiencia de madurez. La monoparentalidad siempre ha sido asociada a las madres cabezas de hogar. Talía, cuéntanos cómo se ha desarrollado el rol masculino dentro de las familias monoparentales. La tipología familiar monoparental masculina es un tema que actualmente ha sido mínimamente investigado a nivel latinoamericano y a nivel nacional, y por ende es relevante propiciar su debate. Es debido a esta necesidad que se considera relevante abordar las experiencias de parentalidad de estas familias para así brindar nuevas perspectivas frente a su dinámica de funcionamiento. Pues actualmente, entre la diversidad familiar, los hogares monoparentales con jefatura masculina constituyen un fenómeno emergente. Este tipo de hogares se conforman de manera particular y a la vez generan nuevos retos ante las transformaciones de la sociedad de hoy. La globalización y las cambiantes dinámicas sociales, económicas y políticas han hecho que la familia se transforme, obligando a adaptarse a estos cambios. Los resultados principales señalan que la concepción del hijo y la comprensión del rol por parte del padre favorece el desarrollo y los deberes del padre, como son el acompañamiento, la orientación y la educación, presentándose distintas formas de crianza, expresiones de afecto, dificultades en el ejercicio de la parentalidad, deseos y expectativas del padre y fuentes de apoyo. Experiencias mediadas por su concepción de los roles de género y la relación padre e hijo. Como conclusión, se destaca que esta tipología familiar es una forma distinta de funcionar que no se encuentra aislada y que por ello activan sus redes de apoyo social para así ejercer su rol, prevaleciendo la búsqueda de apoyo por parte de las figuras femeninas. También las familias bajo estas circunstancias han vivenciado una transformación de su masculinidad, al flexibilizar las funciones y capacidades parentales y adjudicadas socialmente a las mujeres. Scarpetti, Silvia Pertús y Silva, citando los estudios de Uribe en el 2007-2012, evidencian en el siglo XIX que las actitudes tiernas y el cuidado de los niños se consideraban como femeninos y no eran bien vistos que los hombres los asumieran porque afectaba su masculinidad. Hoy, estos comportamientos son valorados socialmente y muestran un nuevo rol del padre en la crianza y educación de los hijos. Es así que se está cambiando el rol paterno y materno. El padre no es el centro de la autoridad ni de la economía en el hogar. El rol de productor o productivo ya pasó a un segundo plano. Bueno, y en nuestra
próxima sección vamos a hablar con un experto en el tema de familia monoparental. Nuestra invitada es una especialista en terapia familiar de la Universidad Pontificia Bolivariana. Démosle la bienvenida a Gloria Gómez. Gloria, cuéntanos tu experiencia acerca de las familias monoparentales y cuáles han sido tus principales hallazgos o cuáles han sido las principales características en la consulta que diariamente ejerces sobre las familias monoparentales. Buenas tardes, un saludo especial. Voy a hablarles un poco de la familia monoparental. Soy Gloria Mercedes Gómez, docente en la Universidad Pontificia Bolivariana en el pregrado de Trabajo Social y en los posgrados de familia. Además, soy docente asesora en la Universidad de Antioquia en el consultorio jurídico. Estudié la maestría en terapia familiar sistémica de la Universidad Pontificia Bolivariana. Muy bien, hablar de la familia monoparental invita primero a plantear una definición básica de qué entendemos por familia monoparental. Es aquella familia conformada por un padre o una madre que vive con sus hijos. Esos hijos dependen económicamente de ellos. Esa es como una definición básica de lo que se llama la familia, lo que es la familia monoparental, que puede ser monoparental paterna o monoparental materna. A la monoparentalidad se llega de diversas formas. Por eso no se puede hablar de una única familia monoparental. Hay distintas formas de expresarse la familia monoparental y eso está asociado a la forma como se llega a esta monoparentalidad. Digamos que hay una monoparentalidad que está vinculada directamente a aquellas mujeres que quedan embarazadas a partir de relaciones sexuales esporádicas, más conocidas como madres solteras. Hay otra monoparentalidad a la cual se llega a través de la relación matrimonial, y digo a través es porque la monoparentalidad surge después de una separación o de un divorcio. Hay otra monoparentalidad a la cual se llega tras la viudez, ¿cierto? Por la viudez, la muerte del cónyuge o de la cónyuge. Entonces, por la viudez. Hay otra monoparentalidad que está vinculada a un orden jurídico y es cuando el hombre o la mujer solteros deciden adoptar un hijo o una hija. Y hay otras monoparentalidades que están vinculadas a situaciones sociales en donde la ausencia de uno de los cónyuges se da porque debe salir de la ciudad a trabajar a otro lugar o debe emigrar a otro país por razones económicas o razones de violencia. También cuando esa persona está fuera de la casa porque está presa, ¿cierto? Entonces, allí podemos hablar también de monoparentalidad. Como les decía, cada una de estas formas de llegar a la monoparentalidad pues va a configurar unas formas de ser en esas familias, unas maneras de relacionarse entre sí sus integrantes y de cómo sus integrantes se relacionan con el medio externo. En mi práctica como terapeuta familiar podría mencionar algunos motivos de consulta que llevan a estas familias a buscar ayuda. Y diría que una de ellas son aquellas situaciones asociadas a tensiones propias de la crianza de los hijos
En ocasiones, cuando hay apoyo para el cuidado de los hijos por parte de otros familiares, que generalmente son las abuelas, pueden aparecer tensiones relacionadas con la delegación de funciones o porque se dan desautorizaciones entre los adultos. Y eso pues crea fricciones y crea conflictos al interior de la familia o de la familia monoparental con otros miembros de la familia extensa. También hay tensiones asociadas a la sobrecarga emocional o también la sobrecarga física que suelen tener ese progenitor por responder simultáneamente tanto por los procesos de crianza y educación de los hijos y además cumplir con las responsabilidades económicas. Otras tensiones también las podemos observar en situaciones críticas que se presentan cuando la madre o el padre quieren formalizar una relación de pareja y aparece la resistencia por parte de los hijos a que llegue ese nuevo integrante al hogar. Y de otra parte, hay otro momento crítico y es está asociado como al momento vital que vive a la familia relacionado con esa etapa de la salida de los hijos, donde son el padre o la madre quienes se resisten a que los hijos o hijas partan por temor a enfrentar la soledad, y esto pues se ve reflejado en que los hijos ven amenazados sus proyectos de vida individuales o sus proyectos de vida de pareja, empiezan a entrar como en un conflicto interno y tiene que ver con cómo dejar ese papá o esa mamá solos. También pasa mucho pues con los hijos o las hijas únicas. Entonces, estas son algunas pues de las situaciones que yo personalmente he afrontado en la consulta. Eso sería lo que tendría para aportarles y muchas gracias. Muchas gracias a ti, Gloria, por compartir tu experiencia con las familias monoparentales. Ha sido supremamente enriquecedor el conocimiento que nos has brindado. Y bueno, después de haber conversado y profundizado acerca de las familias monoparentales, ¿qué podríamos concluir? Geraldine, ¿quieres contarnos algo al respecto? Podemos concluir entonces que las familias monoparentales, en su definición más básica, nos indica la estructura de una familia con un solo padre o madre y sus hijos. Esas familias se originan por diferentes causas, como lo son causas naturales del devenir de la vida, como la viudez, pero también han venido incrementándose debido al cambio cultural y factores de la vida moderna, como el cambio en la concepción de la mujer y su inclusión en la vida laboral. La liberación del pensamiento, de los dogmas religiosos, con el aumento del divorcio y las diferentes expresiones de amor que hoy se conciben tanto para la constitución de pareja como el pensamiento de concebir hijos por fuera de las estructuras tradicionales. El cambio en la economía debido a la industrialización han sido factores que han contribuido al incremento y consolidación de las familias monoparentales. Los conocimientos de estas causas clarifican el origen de este tipo de familia y la desestigmatizan, pasando de ser un tipo de familia valorada muchas veces peyorativamente a considerarlas como un proceso natural de la evolución de nuestra sociedad. Eso es como la conclusión del tema de familias monoparentales. Esperamos que haya sido de su agrado y muchísimas gracias. Hasta pronto. Gracias por acompañarnos en este episodio. Sigan conectados por medio de nuestras cuentas @OndaDigitalu en Instagram, Facebook y Twitter. Psicoando, un encuentro de palabra. A esta hora te conectas a una sola radio. Este es el sistema de emisoras Onda Digital en Colombia. Radio virtual, hecha por jóvenes, pensada por universitarios.
Sistema de estaciones Onda Digital. Un concepto diferente.